Amén, buenas tardes a todos. Hemos estado hablando acerca de las cosas que vendrán a suceder posteriormente y a partir del año 2022. Volvieron a confirmar el inicio de la nueva religión mundial a partir del 2022. Ese es un hecho que lo han dicho ya varias veces. Obviamente eso va a significar un problema, pero no tanto es un problema, sino más bien la confirmación del mapa de ruta que Dios le dio a la iglesia y que lo encontramos en Mateo 24, del 1 al 15. Es interesante que usted lea eso con tranquilidad en su casa. Mateo 24, 1 al 15. Y va a ver usted que ese mapa que está allí se ha ido cumpliendo literalmente poco a poco. Y nos encontramos ya en la segunda y última parte de ese mapa, que es cuando el Señor nos va a poner a hablar fuertemente del Evangelio, dado que en algunos, un año y medio más adelante, sociedades bíblicas ya va a presentar la Biblia en todos los idiomas y en todos los dialectos conocidos en el mundo. Imagínense con las comunicaciones que tenemos hoy en día, va a ser muy fácil que el mundo conozca lo que dice el Evangelio en todos los dialectos y en todos los idiomas del mundo. Es decir, no habrá ocasión para decir, Señor, yo no sabía, Señor, yo no tuve idea, yo no sabía leer esto, yo no sabía. No, va a estar en su propia lengua y en su propio idioma. Y esa es la última tarea que nosotros tendremos. Sin embargo, es bueno que veamos cómo se desarrolla esto. El problema que había era que debido a que la promesa del Señor parecía que se demoraba, que Él iba a venir, que Él iba a llevarse a la iglesia, y la gente, los cristianos, empezaron a decir, pero los tiempos han pasado. Han pasado. El Señor Jesucristo ya se fue. Y la pregunta que hicieron los apóstoles cuando el Señor Jesús iba hacia arriba, yéndose, le preguntaron a los ángeles, bueno, ¿y cuándo va a suceder todo esto? ¿Cuándo se va a restaurar el reino de Israel? Y la respuesta de los ángeles fue, no tienen por qué preguntar eso, ya llegará el momento, solo Dios y su Hijo lo saben. Pero en la Biblia encontramos referencias. Y ya hemos estudiado dos referencias. En el del domingo y en la reunión pasada. La prueba está en lo que significó el diluvio. Es decir, Dios sí tiene la intención de corregir y acabar con lo que hay en el mundo. Lo hizo en el diluvio. Y quedó solo una familia que, por la gracia de Dios, permitió recomenzar otra vez una nueva humanidad. Y Dios dijo que prometía, se comprometía, cuando muestra el arco iris, que Él no iba a terminar el mundo otra vez por agua. Y viene la promesa que el día del Señor está cerca. Y los creyentes comenzaron a hablar con los apóstoles y preguntarles, bueno, pero está pasando el tiempo y el día del Señor no viene. Parece que, o es que ya no habrá día del Señor. Entonces les tocó a Pedro y a Pablo hablar acerca de este tema. Primera de Pedro y segunda de Pedro puso muy en claro a los creyentes de su tiempo que Dios no retarda su promesa,
que no hay un incumplimiento de parte de Dios, pero que Dios está esperando un tiempo adecuado. Un tiempo adecuado. Y Pedro entonces mueve a los cristianos a confiar en que el Señor vendrá. Y Pedro comienza a explicar por qué hay una cierta demora, que más que demora es la paciencia de Dios buscando que todos puedan tomar la decisión del arrepentimiento. Y él empuja a esos creyentes de su tiempo a que compartan el Evangelio, que la venida del Señor sí será. Y esta vez será por fuego. Y Pedro explica cómo será esa venida por fuego. Y lo que conversábamos la última vez. Toda el agua que está bajo la superficie de este planeta es un agua no calientita, no tibiecita como para un buen baño. Está a 6.800 grados de temperatura. En otras palabras, el centro de la Tierra es fuego. Agua, piedra, rocas, arena y todo mezclado a una alta temperatura. Eso es lo que hay en el fondo de la Tierra. El centro de la Tierra es eso. Y nuestra superficie, donde estamos nosotros, solo está a 16 kilómetros de distancia de ese centro de fuego, de ese núcleo de fuego. Hemos visto, por ejemplo, lo que sucede con los volcanes. Esas explosiones, la fuerza con que la lava es disparada hacia arriba, y esa lava va quemando, va destruyendo, va acabando con todo lo que está a su paso. Ha pasado en ciudades tan hermosas como Hawái, ha pasado ahora en Islas Canarias, en España, y así en muchos lugares. Y acuerden lo que pasó en Colombia. Hay una parte de Colombia donde hay un cementerio para el recuerdo, donde la lava y todo lo que salió del volcán y el agua que arrastró terminó con una zona habitada. ¿Se acuerdan de ese desastre que hubo? El Nevado del Ruiz. Entonces, algo parecido es lo que sucederá cuando Dios dice, vendré por fuego. Ahora, la pregunta ahora que tenemos que hacernos es esta. Pasaron dos problemas después de que Pedro escribió estas dos cartas y escribió sobre esto. Entonces parece que alguien falsificó una carta de Pablo. Una supuesta carta donde Pablo decía que el día del Señor ya estaba a la puerta. Iba a ser ya, cosa de días. ¿Y qué sucedió? Los cristianos se alteraron y dijeron, bueno, si el Señor está por venir mañana mismo posiblemente, viene por nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Que en algunas iglesias la gente se dividió en dos grupos. Los que esperaban al Señor y que no trabajaban y que oraban y no hacían nada, y los otros tratando de trabajar para todo el mundo. Entonces Pablo, enterándose de la situación, él dijo su famosa frase, no, cuidado, el que no trabaja no come. Las señales de la venida del Señor están muy cerca, pero deben ustedes conocerla. Entonces Pablo, en segunda de Tesalonicenses, se va a dedicar a explicar cuándo y cómo será la venida y el día del Señor.
Si abrimos segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice lo siguiente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Aquí Pablo está diciendo, vean, yo no he enviado ninguna carta, ni he dicho absolutamente nada, que ya mañana mismo viene el Señor. Clarificó inmediatamente. Sobre todo, una carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y Pablo va a explicar cómo van a ser estas cosas. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Y por favor, si está en su Biblia, anótelo, ojalá con rojo. Porque estos son los pasos precisos que da el apóstol Pablo en cuanto a la venida del Señor. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa apostasía? En que los cristianos renuncian, modifican o cambian su fe. Y esto ya lo estamos viendo. Se ve en nuestras iglesias cristianas en general ya esta situación. Algunos que dicen, no, es cierto lo que dice el Señor, pero no hay que creer en todo, tengamos paciencia. Hay algunos que piensan que de alguna manera este planeta no va a dejar de existir. Algunos toman la decisión de escoger, cumplo esto, pero esto otro no lo cumplo. Y empiezan a confiar exageradamente en el amor de Dios, como que Dios va a permitir absolutamente todo. Eso no es lo que dice el apóstol Pablo. La apostasía, entonces, significa renunciar a la fe que habíamos aceptado tener en cuanto al Señor, al Espíritu Santo, a su iglesia y lo que nos tocaba hacer. Dejar de hacerlo, sin ninguna preocupación. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos lamentablemente hermanos en distintas iglesias, hablo en distintas iglesias cristianas, que no viven como a lo mejor usted quiere vivir, que no cumplen con el Señor como a lo mejor usted y yo cumplimos. Simplemente somos crísticos, pero no cristianos. Hablamos como cristianos, pero no somos cristianos. Vivimos al estilo cristiano, pero no somos cristianos. Es decir, todo llega hasta nuestra boca, pero no está en el corazón. Ha comenzado a salir de él. Y Pablo dice, cuando se vea esta apostasía. La apostasía ha sido siempre, aún en el Antiguo Testamento. Entonces, la apostasía significa volver atrás. Apo, volver atrás. Decía, tesis, volver atrás de lo que yo había tomado como verdad. Esa es la apostasía. Entonces, cuando yo no estoy viviendo como el Señor dice, ni cumpliendo con Él, estoy entrando peligrosamente en esa situación de apostasía. Y es muy fácil acostumbrarse porque se siente cierta libertad, pero es una libertad falsa. Y es lo que Pablo está diciendo. El día del Señor, para que venga el día del Señor, primero tiene que presentarse la apostasía. Ya está la apostasía. Luego dice, y no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está diciendo el anticristo.
Ese hombre importante, ese hombre con una capacidad tremenda que va a tomar el liderazgo del mundo más adelante. Pero Pablo dice, ya está afectando este planeta la presencia de ese Señor. No está físicamente, pero está influyendo en muchos líderes en el mundo que ya están hablando de la necesidad de un dictador mundial. Que esa es la única manera que el mundo se corrija. Un dictador mundial que tenga todo el poder para tomar decisiones y que pueda sacar adelante este planeta. Ese es el hombre que se espera. El anticristo. Un hombre poderoso, capaz, que va a lograr engañar incluso a los judíos. Y los judíos lo van a confundir con el Mesías que esperaban. ¿Cómo le parece? ¿Por qué? Porque ese hombre, el anticristo, cuando gobierne, le va a permitir a los judíos reconstruir su templo. Algo de eso hay ya en que los judíos son parte del trío que va a manejar la nueva religión mundial. Sigamos. Ahora dice Pablo, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto, les enseñaba esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué impide que se manifieste el anticristo? ¿Qué impide que el mundo tenga un dictador mundial? ¿Qué impide? Aquí lo dice, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que vosotros, a su debido tiempo, vean que se manifiesta. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La influencia del anticristo ya está. Antes de estar en el poder, ya está influyendo. Eso lo pueden ver muy bien en la globalidad. La globalidad en que vivimos. El mundo poco a poco se va dirigiendo a un centro de poder que tendrá el poder en el mundo. Y luego el anticristo será el que tomará ese centro de poder en el mundo. Sin embargo, dice Pablo lo siguiente. Estamos en el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? Aquí Pablo lo dice en lo que sigue. Mire, hasta que a su vez él sea quitado de en medio. Es decir, el que detiene toda esta situación hasta este momento, va a llegar un momento en que va a ser quitado. Y al ser quitado, entonces el anticristo tomará el poder y el mundo se encamina a la última semana de años que tendrá. ¿Quién es el que lo detiene? La Iglesia y el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es quitado de la tierra, mi estimado hermano, significa que la Iglesia se va con él. La Biblia lo dice. Entonces, la Iglesia guiada por el Espíritu Santo es lo que está deteniendo que el final se precipite. Pero en el plan de Dios llegará un momento en que el Espíritu Santo es sacado de la tierra. Y vamos a leer esa parte que está muy clara en la Biblia, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 14. Es muy bueno que sepamos lo que se viene.
Y el 2022 es la puerta de entrada a todo esto que lentamente lo veremos hasta donde Dios nos permita, porque no vamos a estar hasta la última semana. Dice el capítulo, el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los cristianos que ya han muerto, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Bueno, ¿y qué va a pasar con mis parientes cristianos que murieron en la fe? ¿Van a quedar en el cementerio? La respuesta es no. La respuesta es no. La respuesta viene en el versículo 14 en adelante. Dice así, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, aquellos cristianos que murieron en la fe, creyendo en la palabra de Dios y creyendo en el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Resucitarán y serán llevados a la presencia de Jesús y su Padre que está en el cielo. Igual que nosotros, dice Pablo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, los que murieron, los cristianos que están allí en el cementerio, aparentemente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El matrimonio Díaz será de los primeros que resucitarán. Los muertos en Cristo, junto con otros. ¿Y dónde serán llevados? Serán llevados hacia donde está el Señor, la eternidad, la vida eterna. Cuando dice aquí, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, imagínense una noche o un día, se escucha una voz de trompeta, pero es la voz que podremos entender. Y es la voz del Espíritu Santo que va a decir, vengan todos los que son de mi parte. Y seremos elevados en un abrir y cerrar de ojos con un cuerpo nuevo para estar en la presencia del Señor. Eso es lo llamado el rapto de la iglesia. La iglesia está en los planes del Señor. No participaremos de todo lo que va a suceder de ahí al final. No vamos a participar. ¡Qué privilegio! Lo veremos desde arriba en primera fila. Eso es lo que está diciendo aquí. El versículo 17. La resurrección de los muertos en Cristo se van hacia el cielo con un cuerpo nuevo. ¿Y nosotros? Al mismo tiempo nosotros también. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, usted, yo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, se fue la iglesia. ¿Y qué pasa aquí? El que detenía la manifestación del anticristo ya no está. Entonces comienza el último gobierno mundial de la mano del anticristo y va a durar una semana y los días de semana son años, los últimos 7 años de este planeta. La mitad de ese tiempo el anticristo va a ser fantástico. Va a convencer a todos de sus poderes.
Va a ser un hombre que va a lograr la paz por 3 años y medio. Lo va a lograr. ¿Y qué va a suceder? El mundo va a decir que bueno que se fueron los creyentes que molestaban tanto. Se fueron los aleluya. Se fueron los del Espíritu Santo. Se fueron los que pedían el diezmo sin vergüenzas, etc. Ahora miren cómo está esto. Estamos en paz. Los judíos tienen su templo. Vivimos bien. Y tenemos un dirigente que puso en paz a los judíos al permitir que reconstruyeran su templo. ¡Qué felicidad! 3 años y medio, así dice la Biblia. Pero de repente el anticristo se va a mostrar como realmente es. Un anticristo. Va a ir a visitar el templo judío. Y los judíos, orgullosos que él visite, el hombre que les permitió reconstruir y que les trajo la felicidad y que ellos consideran que es el Mesías que ellos esperaban. Imagínense, el Mesías les reconstruyó el templo. Siglos han esperado ellos ese momento. Y van a caer en la trampa, sin duda alguna. Y el anticristo va a entrar al templo, se va a sentar en el lugar santísimo y les va a dar la noticia. Señores, aquí el único Dios y verdadero Dios que hay soy yo. ¿Se imaginan ustedes eso? Y los judíos totalmente consternados. ¿Cómo? Sí, y me tienen que adorar y me tienen que sacrificar a mí. Yo soy Dios. Hoy, este no era el Mesías que esperábamos. ¿Y qué va a pasar ahora? Los judíos comienzan a ser perseguidos. Y al lado de los judíos hay un grupo de cristianos. ¿Y de dónde salieron esos cristianos? Todos los cristianos que vivían mediocremente el cristianismo, que no lo creían completo, que no lo cumplían completo, pero sabían y habían escuchado esto que nosotros estamos hablando ahora. No lo creyeron, pero estaba en sus mentes. Y cuando ven lo que está pasando, se dan cuenta. Se nos pasó el Señor por delante. Tomamos la decisión incorrecta. Verdaderamente Jesucristo era el Señor. ¿Y sabe qué va a pasar? Las iglesias desocupadas. Van a ir a las iglesias tratando de encontrar un pastor. Seguramente van a haber pastores incrédulos que también estarán allí recordando que se equivocaron, que lo que creían era cierto. Y se va a producir una conversión de esos cristianos de última hora. Y van a recibir al Señor Jesucristo. Y van a ser considerados cristianos, pero van a tener que pasar una prueba muy dura. Comprobar que son cristianos con su muerte. Porque el anticristo perseguirá a los creyentes para matarlos. Hoy día la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. En ese tiempo, para aquellos que esperaron la última hora y dejaron de creer en lo que estaban creyendo, tendrán que pagar con su propia vida. La pregunta ahora ¿es justo Dios o no es justo? ¿Hay algo de injusticia en esto? ¿O el Señor ha exagerado en darnos todos los puntos, todas las noticias? Nos deja un mapa de ruta, el de Mateo 24, 1 al 15, y solo nos pide creer, confiar y hablar de Él. Por eso entonces termina Pablo exhortando a los hermanos después de dar toda esta explicación. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros
y os presiden en el Señor y os amonestan. Es el versículo 12 del capítulo 4. Versículo 12 del capítulo 4. Esta es la ruta enseñada por la boca del apóstol Pablo. Esto es lo que va a suceder, enseñado por segunda de Pedro. Y esto lo enseñado por primera de Pedro, que no tengamos prisa ni pensemos que el Señor no vendrá y no cumplirá lo que promete. Se ha iniciado en este 2022 la verdadera y gran apostasía. Entonces, fijémonos en los puntos de ruta que nos da el apóstol Pablo. Y van a ver ustedes que se están cumpliendo radicalmente. ¿Cómo podemos esperar entonces el próximo año? Lo podemos esperar con una gran expectativa. Comenzar a ver que lo que Dios ha previsto y nos ha comunicado a través de los apóstoles en su palabra, se está cumpliendo paso a paso. ¿Qué tan cerca estamos de que todo esto suceda y se vuelva realidad? Demos gracias porque el 2022 se profundiza el avance de esta Agenda 2030, que en el año 30 esta agenda contempla tener un nuevo presidente mundial. Esa es la meta de la Agenda 2030. En el 30, tener un dirigente mundial con todas las capacidades económicas. ¿Cuánto falta entonces? Podremos decir que no es mucho tiempo, pero que se va a cumplir, porque están los síntomas. La Biblia dice, miren los árboles. Cuando comienzan las hojas a crecer, las flores a estar en los árboles, esas flores se van a convertir en frutos, inevitablemente. Y ya hay algunas flores en el árbol del Señor, ya hay algunas flores. Por lo tanto, el próximo año es un año de victoria para nosotros. ¿En qué? Tenemos una tarea, y esa tarea es lograr que aquellos que no conocen al Señor Jesucristo lo conozcan. Lograr que aquellos que están viviendo una vida cristiana inequívocamente mal, que vuelvan a retomar el camino en el cual habían comenzado. Esa es nuestra tarea. Nos digan sí o nos digan no. Lo importante es que lo hagamos. Por eso este año lo podemos terminar dando gracias a Dios, porque ya nos está llevando a los capítulos finales del libro. Y Dios estará con nosotros. Esa es su promesa. Acuérdense, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia es Cristo. Y nosotros somos parte de esa iglesia, y Él ha dicho, ni las puertas del infierno pueden prevalecer sobre mi iglesia, porque yo soy la iglesia. Entonces, si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Esa es nuestra tranquilidad, esa es nuestra seguridad. No decaigamos y sigamos adelante, porque va a ser un tiempo de milagros el próximo año. Vamos a ver muchos milagros. El Señor diciéndonos, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Y una palabra a los que están en su casa enfermos.
Hermanos, la mano del Señor está allí sobre ustedes, no importa por qué razón se contagiaron. No solamente nuestros hermanos Serón, hay otros que también están contagiados. Confíen, crean que la mano de Dios es suficiente para levantarlos. Y esa niña que necesita una oración especial, Daisy, confíen en el Señor porque Él hará. Y vamos, al terminar, vamos a orar por eso. Vamos a dar gracias al Señor porque su palabra nos indica cuál es el camino y qué debemos hacer para caminarlo en victoria. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar.